Juan Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andas tú? Oye, ¿te gustó la escena de la Chapman quitándose la peluca en honor a ti? Dice. Tremendo. Óyeme, Juan Antonio, mira, el motivo fundamental por el cual yo te pedí que vinieras es porque honestamente estoy un poco perdido. ¿Y por qué estoy perdido? Porque tú sabes que hay unos mecanismos de acción y reacción, una suerte de simbiosis entre el exilio y el régimen, que se ha convertido por momentos en una cosa sórdida, kafkiano en algunos momentos, ¿no? Pero lo que sí ha ocurrido es que siempre que sale de allá algo, de acá se rebota con algo y viceversa. Pero no sé, quizás he estado en otro país, en el planeta Marte, pero yo no he visto una reacción mínimamente enérgica, ni siquiera en términos de declaraciones por parte nuestra, y me tomo la responsabilidad que tenemos tú y yo y todos, por parte nuestra respecto a este robo a mano armada, Juan Antonio. Yo no sé si tú lo ves como yo. Es un robo a mano armada. Manda dinero, yo no te lo doy, yo te lo tengo, te lo voy administrando y sigue mandando que estamos ganando. Yo no sé cómo tú lo ves. No, esto lo que ha hecho es hacer visible totalmente para cualquier persona lo que antes era un poquitico más sofisticado. O sea, antes te robaban, pero el mecanismo era diferente. O sea, tú le mandabas una remesa a tu tío, esa remesa se la dabas a Western Union aquí, Western Union se la mandaba a una cuenta bancaria en Panamá que controla Gaesa y le comunicaban a Gaesa en Cuba o al banco en Cuba el equivalente oficial, no en el mercado negro, del cambio de esa cantidad de dólares en pesos cubanos o en MCL, y entonces eso era lo que le daban a tu tío. O sea, tu tío nunca tocaba el verde, nunca tocaba el dólar. Si tu tío decidía que tú le habías mandado, qué sé yo, $1,000 y que quería con eso comprarse un pasaje para irse a Jamaica, a conocer Jamaica, no podía hacerlo, porque el mecanismo era como en la canción aquella de 16 toneladas, que le debes todo a la tienda del patrón. O sea, le das la plata al patrón, el patrón te la roba, te da unos bonos para comprar en las bodegas del patrón, que son las únicas que están disponibles, o sea, en las tiendas de Gaesa, y donde te pone la mercancía a 200, 300, 400, a veces 500% del valor que le costó a ellos, el costo que ellos tuvieron en importarla. Pero sin embargo, era un mecanismo un poco más invisible. O sea, la gente, tú a veces al principio le hacías conciencia, oye, te están robando, y bueno, ¿robando por qué? Si yo le mando a mi abuelita y le mando a mi tío y le dan el dinero, pero no caían en cuenta de que ese dinero realmente, que tenía un valor porque eran divisas realmente convertibles, era escamoteado por el camino y que al final te daban un dinero de monopolio que solamente te servía para gastarlo con ellos mismos y al precio que ellos determinaran. Ese mecanismo la gente no lo visibilizaba. Pero ahora es muy difícil ocultar que esto es un robo. O sea, tú le mandas dinero, ese dinero a un banco y en el banco solamente puedes sacar una cantidad de dinero diaria si la puedes llegar a sacar. Porque entonces los cajeros automáticos no funcionan, el banco te dice que no tiene suficiente. Es como si tú hicieras la cola del pollo y cuando llegas al final te dice, no, se acabó el pollo, ya no hay más dinero para sacar hoy. Entonces, ese nivel de fragilidad y de inseguridad, lo que ha provocado con esta supuesta bancarización, que es un nombre muy sofisticado, al que yo he rebautizado como apagón financiero. Aquí ha habido un apagón financiero porque se quedaron sin dinero. Y entonces andan buscando, como los cuatreros en el oeste, a qué diligencia van a saltar para robarse plata, y se están robando descaradamente
congelándola en sus bancos, o sea, congelándola es apropiándose de ella, no es que la pusieron en el congelador. Y nos responden por la responsabilidad que tienen. Eso es peor que el corralito en Argentina. El corralito en Argentina era un corralito, pero al menos funcionaba el cajero automático, al menos tú ibas al banco y te dejaban sacar la cantidad correspondiente. Aquí todo es incierto. Ahora, a eso agrégale, fíjate si es un apagón financiero, que no tienen, evidentemente no tienen pesos cubanos suficientes, ni dinero para mandarlo a imprimir. Entonces, ¿qué sucede? Que hay miles de trabajadores del Estado a los que no le han podido pagar los salarios y jubilados, a los que no le han podido pagar las pensiones, que es un problema de vida o muerte en el caso de esta gente que está en la precariedad, porque no tienen la plata. No hay plata disponible para ponerla a disposición de los clientes, vamos a decir. Es una situación realmente extrema. Ok, anótate, ponte un marcador ahí. Vamos a regresar a este punto en un segundo, pero vamos a aterrizar esto para Albertico y Esperanza. Siempre hemos dicho que ellos se roban el dinero, que se lo roban y lo ponen en cuentas que ellos tienen aquí y allá. Y eso es verdad, eso no es mentira. Pero como hablábamos tú y yo antes de empezar el programa, siempre una parte del dinero que entra, por más ladrones y desalmados que sean, hay que dedicarla a comprar 1 libra de carne, 3 libras de pollo, ¿no? Porque al pueblo cada cierto tiempo, lo menos posible, para que esté en la cola y no tenga tiempo a pensar en los derechos ni en los izquierdos humanos, en ninguno, ni en los ambidriestos humanos. Pero algo tienes que darle porque se te muere. Sí, y cuidado, porque entonces ya cuando se está muriendo le da lo mismo 8 que 80 y ese es el momento más peligroso de cualquier sociedad. Entonces, yo tengo la impresión, Juan Antonio, de que no solamente están lloriqueando porque no pueden robar como hasta antier y ponerlos en sus cuentas, sino porque no hay ni para cubrir las apariencias de nación. Es decir, un litro de leche a la semana, un no sé qué al mes, un no sé qué cada 10 días. Y no aparece el dinero, no hay. Lo poco que entra se va entre las manos, porque recordemos también que no hay una política de administración eficiente. Estaban acostumbrados a manejar el dinero del otro y eso se maneja generalmente en modo muy generoso, sobre todo cuando el que te queda eres tú con ese dinero. Ahora tienen que hilar fino. ¿Tú coincides en eso conmigo o tú crees que todo el problema es porque no pueden robar para ellos? No. Yo coincido en eso contigo, pero además voy a agregar otro factor más, que es el siguiente. Ellos tienen menos dinero porque las remesas que ellos pensaban que iban a explotar, que iban a ser mucho mayores cuando se fueran 350,000 cubanos para los Estados Unidos en un año, lo que ha sucedido es que se han desplomado. ¿Por qué? Porque ya no tengo familiares en Cuba, todos salieron. Entonces, no tengo a quién mandarle, no tengo responsabilidad moral con nadie, ni económica para mandarle remesas. Entonces, lo que les entraba por esa vía ha disminuido. Las brigadas médicas nunca se han podido recuperar del golpe de Brasil y de otros golpes que se le fueron dando y qué sé yo. Eso que montaron ahora en Italia, a mí me da risa porque dice, no, va una brigada médica de no se sabe cuántos médicos de Italia. No es exactamente Italia, es Calabria. Calabria está controlado por la mafia más grande que tiene el planeta hoy en día, la Engarreta, que es además una de las más letales, por cierto, y que está íntimamente vinculada con la familia Castro. Y por eso es que ellos pueden llegar, la mafia le llega al alcalde y al gobernador de Calabria y dice, oye, hace falta que firmen ahí con los cubanos y traigan unos cuantos médicos para acá, y los traen. Porque ahí el que gobierna no es la señora menos, ahí el que gobierna de verdad a nivel local es la mafia. Entonces, el negocio ese de los médicos se le ha disminuido bastante. Las remesas
se le ha disminuido bastante. El turismo no se ha logrado recuperar. Y a eso agrégale que Gaesa no deja de robar. Gaesa no deja de hacer sus negocios de lavado de dinero construyendo hoteles y sobrefacturando el costo de la construcción. Y te pongo la cifra. En el año pasado, en el año 22, según la ONEI, según la Oficina Nacional de Estadística Económica de Cuba, de Cuba, Gaesa gastó 23.400 millones de dólares en construir hoteles. En ese momento, de cada 7 habitaciones de hoteles en Cuba, 6 estaban desocupadas. Eso equivale a un 15% de ocupación total de la capacidad instalada. ¿Tú sabes cuánto es el breaking even point para que pueda considerarse al menos que el costo de las operaciones de turismo queda cubierto con la cantidad de turistas que llegaron? 70. 52%. O sea, si no llegan a cubrir al menos un 52% de ocupación, no hay breaking even point, habría pérdida. Entonces, ¿por qué siguen haciendo eso? Yo estuve hace poco en ASCI, en la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, y había gente que se lo planteaba y decía, oh, pero es que eso no es una racionalidad económica. Digo, por supuesto que no, es la racionalidad de un cuatrero. No hay racionalidad económica detrás de eso. Pero para lavar dinero tiene toda la racionalidad del mundo. Porque yo digo, dedico 23.400 millones a construcciones y sobregiro esa, no sé, estoy sobregirando. A lo mejor la construcción en realidad fueron 20.000 o fueron 15.000, Dios sabe. Y el resto es sobregirar los costos, sobrefacturarlo. Del dinero que yo recibo para lavar, que me llega del narcotráfico, de otra gente, y qué sé yo, yo te digo, oye, te lavé el dinero, aquí tienes una parte y esta es mi comisión. Mientras tanto, están construyendo inmobiliaria, o sea, propiedades inmobiliarias que quedan a su propiedad, porque eso está registrado como CIME, como Guanacán, como no sé qué, en empresas anónimas en Panamá como empresas panameñas. Cimex no es cubano. Cimex es panameño y ahí están los documentos. Y entonces, además de eso, no hay un solo diputado con coraje suficiente para pararse en la asamblea y decir, ¿y esta asamblea cuándo va a mandar la auditoría de Gaesa? ¿Cuándo le vamos a pedir a que rindan cuentas para saber cuánto se está extrayendo de la riqueza nacional y está yendo a parar a un paraíso fiscal en otra parte? Ah, no, Gaesa no la puede auditar nadie. No la puede auditar la Contraloría de la República, no la puede controlar el Buró Político, ni el Comité Central. Es más, el pobre Polito, ¿cómo se llama este? Leopoldo Sintra Fría, el ministro, era ministro de la FARC, héroe de la República, en fin, todos los honores posibles, hasta 2 días antes del último congreso del partido, que de pronto el hombre desapareció de todas partes. Desapareció de ministro, lo sustituyó López Miera, desapareció ya no se habla del héroe de la República. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que tuvo la peregrina idea de pedirle a la contrainteligencia militar que quería que investigara a Gaesa, porque no tenía dinero para sus FARC, para sus tropas, y que él oía hablar de Gaesa y no tiene ninguna cuenta por ningún lado. Entonces, el héroe de la República no terminó fusilado como Ochoa de milagro. El héroe de la República, el hombre de Angola, el de los tanques, desaparecido. Tú sabes si está cuidando avestruces con Guillermo García, como dicen alguna gente que está. Y si ese fuera el caso, ¿por qué? ¿Por qué está cuidando avestruces? ¿Qué fue lo que pasó 2 días antes del Congreso? Entonces, estamos en un país que no tiene nada que ver con un país que sea normal, en el sentido de que haya una institucionalidad que funcione al margen de los caprichos de un grupito de personas. Y hay un grupito de personas que maneja ese país como una finca. Fidel Castro lo hacía, pero Fidel Castro, como tenía una tubería soviética y no era estúpido,
cogía parte de la tubería y decía, mira, vamos a construir escuelas, vamos a reforzar los hospitales, garantízame que la libreta esté más o menos surtida y que la gente tenga el poder adquisitivo suficiente para adquirirlo. No porque fuera noble, no porque fuera buena gente, sino porque ese era uno de los pilares de cooptación del régimen para no tener entonces que depender exclusivamente de la maquinaria represiva. Claro. O sea, tú, o coacción o persuasión. La persuasión venía por la vía de la economía, por la vía de las inversiones sociales, pero eso Raúl Castro lo terminó y todo se convirtió en el robo de AESA. Ahora estamos viendo, yo acabo de sacar un informe ahí por el observatorio de seguridad ciudadana de los problemas que hay de inseguridad pública, ¿no? Pero no se llega ahí por casualidad. Espérate, porque eso lo vamos a tocar. Lo vamos a tocar, pero lo quiero tocar como punto aparte. Tú mencionaste dos cosas importantes. Y yo esto se lo voy a poner a Albertico y Esperanza, con todo respeto. Suavecito, suavecito y bajito de sal para que me lo entiendan. ¿Qué tú me dices? Fíjate, yo te estoy parafraseando, tú me dices donde yo me equivoque. Por años, cada vez que se ha sobrecargado la tensión, el vapor en la isla, se ha abierto la válvula de la emigración. De una manera u otra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Shh, baja la tensión, vuelves a cerrar y así, con la complicidad de aquí, sea claro. Sí. Ok. ¿Qué pasa? Que ya llega un momento que tú tienes tantas cuitas y tantos problemas que tu población no creció como tú pensabas que tenía que crecer. Y lo que te quedan son viejos y párvulos. Y 4 muchachitos. En ese contexto, sientes que la presión sube y en lugar de decir, vamos a abrir pero poquito porque el vapor no es tanto, está levantando pero no hay tanta agua en la caldera, cuidadito con lo que hacemos, abrieron aquello y se le fue $500,000 de un golpe. ¿Qué pasa? Que subió la sal y el azúcar en el contenido y ya el café con leche no sabe lo que tiene que saber, porque no tienen gente para trabajar. Como tú dices, el círculo de que el truco era que siempre a Albertico le quedara un primo en la isla, por lo menos uno. A la vez que indiscriminadamente la gente se larga, sucede lo que tú señalabas hace un rato. Albertico mira alrededor y dice, pero si nosotros estamos todos aquí, para el carajo Western Union, yo no voy a mandar ni un centavo más, estamos todos aquí. By the way, eso de los $100 se acabó. Búscate una pinche en Hialeah y vete a vivir por un edificio que yo no te voy a mantener más. Aquí están habiendo despertar. Los amaneceres no son aquí apacibles. Y yo creo que Miami sí cree en lágrimas, porque hay gente que acaba de decir, ¿qué clase de explote? Yo tenía que haberme quedado en la allá. ¿Qué clase de embarque? Entonces, por una razón o por la otra, tú tienes razón. Hay menos remesas porque ya no me queda tanta gente del lado de allá. Pero yo estoy viendo en lo que tú hablas otro fenómeno. Todo es propiedad de Gaesa, inmueble, no sé qué, no sé cuánto. Los extranjeros a Cuba no van, Juan Antonio, lo sabemos tú y yo. No van. Juan Antonio, ¿quién coño va a vivir en todos esos inmuebles que están haciendo? Le va a pasar igual que a los chinos. Se les van a quedar los edificios vacíos y se les van a derrumbar. Porque tú sabes que una casa, por modesta que sea, siempre que hay un ser humano dentro, más o menos guapea. Pero cuando no hay nadie, la casa precipita porque no tiene la vida dentro. La casa precipita, necesita mucho más mantenimiento. ¿Quién va a vivir en todos esos inmuebles que está haciendo Gaesa, Juan Antonio? No, yo no tengo una respuesta exacta para eso, pero mi adivinanza es que el negocio doble aquí consiste en, por una parte, lavo dinero y por otra parte, creo una infraestructura
que va a estar, como dices tú, vacía y que por lo tanto no me va a reportar una ganancia, pero que cuando venga la piñata es mía, porque todas esas acciones están guardadas en alguna parte. Y yo se la vendo a Hilton, se la vendo a Sheraton, ya en plano ya de que esto ya es otra cosa, ¿te das cuenta? Y recupero también dinero por ese lado. Y cuando vienes a ver, esas compañías sí pagan una cantidad importante de dinero si no está totalmente destruida la propiedad y tienen que rehacerla de nuevo. El lío está en Ahí es cuánto donde voy. tiempo, el lío está Ahí es en donde cuánto voy. tiempo tienen para que no se deprecie la inversión. Ahí es donde voy. Los que ayer no tenían prisa para nada y trataban de demorar lo más posible lo inevitable, hoy empiezan a tamborear con los dedos sobre la mesa en gesto desesperado de impaciencia. Porque cada día que pasa con esos inmuebles que tú correctamente mencionas vacíos, es 100, 200, 300 dólares menos que le van a sacar por inmueble. Sí, porque claro, la Westin no va a llegar de pendeja. Le va a decir, bueno, mira, yo te voy a comprar esta pendejada aquí, pero tú me tienes que pagar el mantenimiento, me lo tienes que dar o hazme un descuento y yo me encargo de hacer el mantenimiento. Entonces, no van a poder sacar lo que tienen pensado. Sería hipótesis. Oye, yo sé que esta pregunta es extremadamente provocadora. Puedes no responderla con tremendo swing, pero sería extremadamente descabellado afirmar que ya hay gente dentro del esquema de Gaesa y la cosa que dice hace falta que esto se resuelva de alguna manera porque si no yo voy a empezar a perder dinero. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que se da cuenta. O sea, hay que partir de que el sistema no sirve. Hay que partir de que los principales operarios son imbéciles, porque realmente el nivel de mediocridad que uno ve todos los días ahí es impresionante, impresionante. Pero eso no quiere decir que todo el mundo es cretino ahí. No, no. Y hay gente, y yo diría gente con mando en determinados lugares clave, que yo creo que están mirando el hecho de muerte de Raúl para decir hasta aquí llegó, como dijo Saramago, ¿cómo se llamaba el literato este español? Cuando la cosa aquella de la represión dijo hasta aquí he llegado. Y bueno, lo mismo que dijo Mercedes Sosa, hasta aquí llegó mi amor, también Mercedes dijo algo parecido, sí. Y yo creo que va a haber gente que va a decir, oye, se acabó el negocio este, porque además si no, no van a poder sacar nada. O sea, tanto como nada, pero no van a poder sacar muy bien, como tú lo has dicho, lo que ellos sueñan que pueden sacar. Porque además esa es otra cosa. Cuando tú vives en una sociedad que, o sea, tú no has experimentado nunca una sociedad de mercado. Tú no sabes lo que es una sociedad de mercado. Yo recuerdo un sociólogo cubano que en Cuba era muy reconocido y qué sé yo, y que llegó al exilio y me dijo, no, porque yo voy a hacer esto y aquello. Y le digo, bueno, déjame decirte, esto es una sociedad de mercado. O sea, aquí no te van a dar un reconocimiento porque tú defendiste la revolución, ni porque no sé qué, ni porque eres amigo de sutanito. Aquí para publicar tienes que publicar algo que realmente haya una editorial que diga, oye, voy a hacer dinero con este libro. La idea esa, sí, la idea es además que tienen, eso yo lo he visto mucho también los escritores, o sea, los escritores dicen, no, mi libro es muy bueno y culturalmente, decir, pero si no hacen plata con el libro, ninguna editorial te lo publica, porque es una sociedad mercantil, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, pero eso es injusto, digo, bueno, vete para el socialismo entonces, mira a ver si devuélvete. Convence de allá de que tu libro es bueno, porque además de eso, si a ellos no les gusta el libro, tampoco te lo publican. Entonces, hay un desconecte. Gente, yo he visto artistas que pintan cuadros que allá creen que, porque le han hecho creer, porque le han dado el premio de Hermano Saí y el premio de Cacarajícara del municipio de la cultura. Coño, los tipos de verdad se han sentido realizados de cara porque nunca han tenido que chocar con la realidad de competir en un mercado de arte. Y entonces llegan aquí y se traumatizan. Y entonces piensan que todo es una gran injusticia
y no sé cuánto de carnet, son carnes de socialismo, pues. La ahí carne es donde del llega, socialismo ahí es son los donde, frustrados. ahí es donde llegan los primos nuestros y los trabajan y lo vuelven a recuperar. Exactamente, ve el error que cometiste, estabas mejor con el socialismo. Pero la revolución es generosa y Sí. siempre te esperará Eh, fiel. Uno de los mejores libros de Hayek es ese de la ideología del anticapitalismo, que te dice, en la época en que vivíamos con monarquías y con castas feudales y qué sé yo, nadie le echaba la culpa a otra persona porque tú nacías en un estamento y eso era como eterno, como era la voluntad de Dios. Pero el capitalismo creó una oportunidad para todo el mundo y entonces el que no llega a realizarse no puede aceptar que es por su propio fracaso. Siempre el fracaso lo tiene el sistema o alguien que le quiere poner la bota arriba y eso moviliza a mucha gente. Y es cierto que hay, indiscutiblemente, a veces muchos talentos que chocan con no poder encaminarse, de acuerdo. Pero lo cierto es que es una sociedad competitiva y que si tú no entras en la competencia de una forma eficiente, no caminas. Entonces, todos estos tipos, por mucho poder que hayan tenido, no tienen la más remota idea de cuando tengan de verdad que enfrentarse a un mercado que no sea oligárquico, por eso es que no quieren que el mercado sea libre, que sea un mercado que no sea de compadre, donde no, espérate, esto yo pongo el precio y manipulo aquello. Un mercado auténticamente libre, donde haya las condiciones de mercado libre que tienen que ser, tú tienes la propiedad plena, no tienes que pedirle permiso a nadie para tener esa propiedad, tú estableces tu inversión en la sección, en el área de la economía que tú quieras, tú exportas, tú importas, tú te buscas tus socios, tú te buscas tus inversionistas, tú reclutas a tu propio personal. Si tú no y además de eso tienes que tener la posibilidad de libertad de expresión y de asociación para poder proteger tus intereses y la posibilidad de ir al menos a un tribunal comercial independiente si entras en choque con alguna otra, sea del Estado o sea en una controversia con otro. Si eso no existe y nada de eso existe en Cuba hoy en día y siguen hablando la bobería, bueno, la bobería no, eso es una gran farsa que yo he montado. Oh, aquí estamos, las MIPI, me subió el sector privado. ¿Qué sector privado, compadre? ¿Qué sector privado de qué? ¿Dónde están esas condiciones? En ninguna parte. Tienes que pedirle permiso al Estado. Olvídate si porque todo se concentra en el debate de las MIPIMES, por ejemplo, en que me he ido un poco del otro tema, pero No, sigue, si esto es abierto. Todo se concentra en la cosa de las MIPIMES, en que si son del gobierno o no son del gobierno. Yo lo que te puedo asegurar es que ninguna MIPYME le pertenece a un opositor, porque no le dan el permiso. Si en ese famoso expediente escolar que te persigue a ti desde que estás en primaria, encuentran una manchita de que el tipo dijo en el 6º grado que los comunistas eran malas personas, no te empata con un permiso en MIPYME en ninguna parte. Entonces, no, lo importante no es si cada MIPYME le pertenece a un general, sino de que hay una discriminación excluyente muy claramente establecida que tiene que pasar por un filtro de aprobación que es el Estado. Y el Estado, además, aún si te aprueba, va a determinar en qué sector tú puedes invertir o en cuál no. Va a determinar los precios, va a determinar a quién tú puedes reclutar para trabajar contigo o no. No vas a poder importar y exportar libremente a menos que te conviertas en una dependencia de ellos, como he hecho con algunas MIPYME, para disfrazarse, para venir aquí y decir, no, es que yo soy MIPYME y estoy exportando para Cuba y pedirle entonces a OFAC que ellos son privados y poder ir a un banco americano y pedir crédito. Pero eso es una operación, eso no tiene nada que ver con libertad de mercado, etcétera, etcétera. O sea, aquí la discusión no es, yo tengo pendiente de contestarle a una persona ahí que me escribió, que dice, no, porque estamos los reformistas que apoyamos al sector privado para que se democratice aquello, y están los que creen que pueden hacerlo con sanciones. Es decir, no, mira, estos no son dos polos binarios excluyentes. Sin sanciones, tú no vas a poder lograr que haya un sector privado. Porque simplemente lo que van a hacer es todos los cambalaches estos que ya conocemos.
Entonces tú tienes que mantenerlo con el pie puesto arriba para que a los tipos no les quede más remedio que decir estoy asfixiado y tengo que buscar plata, y para buscar plata, tienes que hacer reformas. Pero reformas no es continuismo, reformas es romper lo que existe y cambiarlo. Si no te pido a ti de que hagas mañana elecciones y convoques una asamblea constituyente, por lo menos te voy a pedir todo un conjunto de libertades económicas y algunas políticas, porque, o civiles, como es la libertad de asociación y la libertad de expresión y la libertad de ir a un tribunal independiente, para que tú puedas considerar que hay un sector privado. Y entonces vamos a discutir. Y eso tampoco al final es garantía de nada para llegar al lugar donde queremos. A menos que tú dices, no, es que en Cuba no va a cambiar nada porque el gobierno lo controla todo y los que iban a cambiar las cosas ya se fueron y ahora no se puede hacer nada. Y entonces lo mejor es adaptarnos y adaptarnos es ver cómo saco mi permiso de mi pyme. Yo tengo unas cuantas gente en el llanto que me escriben, por lo menos son honrados y me dicen sus cuitas. Pero el problema es que han consumido todas las líneas de desinformación del gobierno. Yo todavía me recuerdo, a mí no se me olvida estar en un panel aquí en la televisión local una semana antes del 11 de julio con un distinguido, y digo distinguido sin comillas, un distinguido opositor que aseguró a toda la comunidad de que ahí no iba a pasar nada, que Guaidó lo tenía controlado todo. Y yo le dije, bueno, pues perdóname, yo no estoy allá, ni soy opositor, ni un carajo, estoy aquí analizando esto y te digo que va a haber una explosión. Coño, no había pasado una semana, la hubo. Y no es que yo me saqué la lotería, es que simplemente he logrado inmunizarme con el chip, contra el chip de la autoderrota que te inculcan esta gente de que contra el Estado nunca podrás lograr nada. Como decía Fidel Castro, eso no lo vas a poder tumbar nunca ni arreglar nunca a menos que yo quiera cambiarlo. Seguro. Ahora, Juan Antonio, volvemos. Tú decías que te salías del tema. No te has salido porque me has abierto otra posibilidad de provocación de esta alburquerquiana. Habíamos ya acordado de que no sabemos los nombres y apellidos, pero hay un cierto sector de los que están lavando dinero que comienzan a sentir una cierta premura porque las cosas cambien. ¿Cómo cambien? Bueno, como le conviene a ellos, si fuera dable, si pudieran escoger, pero que cambien para que esos inmuebles no se les pudran y pierdan la plata. Pero los de la BIPYME no necesariamente están en ese grupo. Este grupo de los impacientes, por llamarlo de una manera, de los que se están orinando, sabes que tú te estás orinando y empiezas a dar saltico. De todas maneras se te sale el orine, pero bueno, vamos a dejar esa conversación para otro día. Y empiezas a dar saltico. Esa división, esa dicotomía de que yo soy sector privado, fíjate por dónde vengo, y se suponía que yo fuera lo más revolucionario, porque represento las relaciones de producciones de toda libertad. Pero no tengo apuro, porque yo lo que vivo es de comprar condones en Argentina y venderlos aquí en La Habana. Y mientras la gente tenga sexo, que baile gordo. A mí, yo no tengo apuro, para mí no, yo no tengo edificios que se me estén pudriendo. Sin embargo, gente que está más comprometida, más comunistoide, más con las manos sucias, pudieran irónicamente tener más prisa y más premura que esos de las BIPYME, cuando deberían ser los retardatarios. ¿Tú también ves esa dicotomía y esa contradicción? Sí, pero ahí de nuevo está el problema al final de todo, que es al final el problema humano de todos los problemas, que es la cuestión psicológica. O sea, ese de la MIPYME que tú hipotéticamente tú mencionas, él ha decidido asumir que no solamente si que él no quiere correr riesgo o que él no quiere involucrarse en política porque él no la entiende o lo que sea, él ha asumido de nuevo que el status quo ese es invariable, salvo cuando el propio gobierno quiera variarlo. Y que por lo tanto, como dices tú, él puede mientras tanto ver a qué se dedica. Y si encontró
una actividad lucrativa importando condones de Argentina y vendiéndolos en Malecón, pues eso es lo que va a hacer. Indiscutiblemente hay muchas personas, no pocas, que piensan en esos términos, pero esos términos son términos de movilización psicológica que el gobierno ha inculcado a la población durante mucho tiempo. El problema del 11 de julio es un problema de... Es como cuando llevan a un paciente a una consulta psiquiátrica y le dan un electroshock. O sea, el tipo viene deprimido, viene no sé cuánto. Había una época en que los electroshocks eran bastante usados, no solamente para tortura política, a gente que no le hacía falta que le dieran electroshock, sino que se lo aplicaban a pacientes. Yo conozco pacientes en mi familia que le aplicaron electroshock en Cuba, digamos, diagnosticados médicamente por el psiquiatra. Y el electroshock es salvaje, es bestial. Por eso fue que lo fueron controlando posteriormente y erradicándolo como terapia. Y eso fue un electroshock para todo el mundo. Fue un electroshock para el gobierno, que nunca pensó que eso fuera posible. Fue un electroshock para la población misma, que nunca creyó en sus propias fuerzas, porque le habían inculcado que no tenía fuerza. Fue un electroshock para la oposición, que no fue la que convocó aquellas marchas, porque nunca creyó que eso era posible tampoco. Fue un electroshock para el exilio, que también un día se levantó viendo de que una cosa que ellos no habían engendrado, ni habían concebido, ni habían dirigido particularmente, se había de pronto explotado. En todo caso, tú podías decir, esto es lo que yo he sembrado toda la vida en conciencia, y eso sería verdad. Pero ese momento no fue ingeniería de nadie, ¿no? Y eso es lo que tiene todavía aterrado al gobierno. Y te das cuenta en cada paso que dan, y en cada paso para adelante y 3 para atrás que dan, incluidas las MIPYME. Y eso es lo que el aparato ideológico de propaganda del Ministerio del Interior, del partido, hace todo lo posible por desvanecer, por hacer que la población vuelva al estado de sumisión adquirida que tenía antes del 11 de julio. No, el 11 de julio fue una cosa excepcional en la vida, excepcional en la historia, eso no va a volver a ocurrir. Pero bueno, tú y yo veníamos hablando, yo no sé, si yo tengo un bebé o un niño y veo que se me va a morir porque no tiene la medicina que necesita por algún padecimiento que tiene o no tiene comida, yo voy a quedarme en mi casa tranquilo, voy a verlo morir, lo voy a enterrar tranquilo. Tú puedes decir, y es cierto, la pobreza no hace revoluciones. Hay mucha pobreza en Haití, hay mucha pobreza en otros lugares, efectivamente. Eso lo sabe el régimen, pero sí hace explosiones. Y para que una explosión se convierta en revolución, hace falta un liderazgo, hace falta una visión compartida, hace falta un programa que pueda compartir el comunista con el anticomunista, ese comunista que tú te referías antes, con el anticomunista, y decir, oye, hasta aquí llegamos, vamos a cambiar esto y vamos a ver para dónde vamos ahora. Y entonces, en lugar de yo desmovilizarme, porque me han dicho, no, fíjate, ya aquí no hay más nada, eso fue excepcional, los revoltosos ya se fueron para Estados Unidos, aquí lo que hay es que ver cómo importar condones y qué sé yo. No, ahí empieza a haber gente que dice, no, aquí lo que hay es que prepararse para la próxima explosión o la próxima cadena de explosiones, que no necesariamente van a ser tan pacíficas como fue la anterior. Pacífica por el lado del pueblo, porque por el lado del gobierno, bastante violenta que fue. Y entonces hay gente que te dice, coño, pero es que yo no quiero la violencia, compadre. Yo tampoco. Pero hay un pequeño detalle, no es que estamos en una situación, en este momento, no estamos en una situación en que podemos optar entre una violencia o una no violencia. Porque hay una forma de violencia cotidiana que se llama la violencia estructural. Eso está estudiado
en la economía, está estudiado en psicología, que es cuando a ti te ponen en una situación existencial insoportable, insostenible. Eso es violencia. Cuando a mí se me muere un hijo por falta de medicina, eso es violencia. Cuando yo me muero de hambre porque no tengo empleo, o el empleo que tengo, el salario no me da para comprar la canasta familiar, eso es violencia. Cuando yo me muero de un infarto porque no tenía la medicina mínima para controlar la presión, eso es violencia. Todos esos muertos no son muertos de medicina, no son muertos, o sea, no son muertos, digamos, de factores no políticos, son extremadamente políticos. Todas esas muertes son altamente políticas y están relacionadas con la porquería del sistema que hay ahí. Entonces no me digan, no, es que yo no quiero la violencia. Bueno, entonces, y esta sí la quieres. Tú quieres seguir con esta violencia cotidiana. Entonces, tendremos que llegar a un acuerdo. Yo no estoy aquí predicando que vayan los Marines, ni estoy predicando que salgan a pegarle candela al Comité Central. Esa no es la idea. Pero tampoco me prediquen como que tenemos que ser cuáqueros mientras nos dan palos, meten gente presa por miles, los matan y los torturan en las cárceles, y mientras tanto millones de personas o mueren en el estrecho de la Florida o en el Darién o donde sea tratando de escapar de ese infierno, o mueren allí por falta de medicamentos, por falta de atención médica, por enfermedades curables, por epidemias que pudieron haber sido controladas. Entonces, el problema no es de que podemos escoger si hay violencia o no. El problema es que hay una violencia que es cotidiana y esa nadie te la ha quitado de arriba. Y si no te la quitas tú, no te la van a quitar. El problema es que a mi juicio, Juan Antonio, y yo soy de los primeros que siempre he dicho, tú me habrás oído. Bueno, yo no le voy a pedir a nadie que haga lo que yo no hice. Yo me largué. Yo no tengo moral para hablar. Y tengo mucha razón en eso, pero también hay un sentimiento de culpa muy grande que quizás hable muy bien de mis sentimientos como persona, pero que habla muy mal de mi calidad como organizador y agitador, porque las cosas son como son y no como deberían ser. Pero es que como quiera que tú lo mires, en este momento hay dos alternativas en Cuba y las dos, como tú dices correctamente, son extremadamente violentas. Te vas a morir de todas maneras y la alternativa es morirte de rodillas con las dos manos extendidas, esperando que Dios te haga el milagro o que tu primo te deje caer una mascada con un poco de escupitajo, porque quién sabe lo que piense de ti. A lo mejor te vio ayer en un video en el noticiero reprimiendo a tu vecino de toda la vida, que es un tema que quiero tocar contigo ahora. O te mueres porque sales a mentarle la madre y te matan. Pero son muertes iguales. Y a este punto es como dice el guajiro, tanto vale morir como un hombre y de pie. Digo, fíjate, yo no estoy diciendo que la gente tenga que hacer lo que yo no hice. Yo digo, en mis tiempos y en los tuyos había cómo escoger. Había cómo escoger. Tú podías seguir viviendo, te daban un ladita de mierda, que es una moto, y los que hemos manejado Lada sabemos que es una moto, eso no es ni siquiera un automóvil, pero era lo que había allá. Tú traías 3 pares de zapatos al año, 3 pantaloncitos al año, un trajecito, comías en un buffet cada vez que venía alguno de los extranjeros aquellos, y tú decías, bueno, esto no es vida, pero no corro el riesgo de morirme porque si protesto voy a una celda tapiada. No, es que hoy la alternativa es la celda tapiada o morirte lentamente. Exacto. Pero te vas a morir igual. Exacto. Entonces, a este punto, mira, yo creo que la gente debe sacar la cuenta y que Dios me perdone, ¿eh? Es fácil decirlo desde aquí. Bueno, tú y yo sabemos que no es tan fácil. Somos muchos los que andamos armados aquí, porque yo a veces pienso que estamos más seguros en La Habana que aquí. Pero bueno, ya eso es otra, esa es harina de otro costal. Pero es que de todas maneras te vas a morir. Y entonces, si te vas a morir, santo Dios, no es mejor hacerlo de una manera, por lo menos que tus hijos te vean morir con hidalguía. Digo yo, ¿no?
en lugar de estar mendigando una mascadita, una remesita. Primo, cámbiame el teléfono, ponme una recarga. Maceo y Martino se murieron para que fuéramos esta mierda, hermano. De verdad que no. De verdad que llega un momento que tú dices, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde nos vamos a autosepultar? Si quieres comentar sobre eso, porque después te quiero preguntar sobre no, el comentario tuyo está muy bien puesto, no hace falta adornarlo con nada. O sea, yo creo que además algún día también tus hijos, si sobreviven, tus nietos, o si no estás vivo tú, de todas formas se lo van a preguntar a alguien y dice, bueno, y mi abuelo hizo algo para que no se muriera mi hermanito de fiebre cuando no había aquí penicilina. Luchó, denunció algo, hizo algo. Y hay un problema aquí también de moralidad y qué sé yo. Mira, una de las cosas también que ese país ha ido no solamente deteriorándose en materia de infraestructura, a veces nos asombramos de si hay violencia. Coño, ¿y quién fue que normalizó la violencia en ese país? Todo el que haya visto los videos o haya estado allí cuando en Mariel y haya visto cómo se exhortó a la gente a dar palo y a arrastrar por las calles a las personas por el simple hecho de que querían irse del país. O lo que sucedió tampoco, hace apenas un año y tanto atrás, el 11 de julio. Se dan cuenta de que el mismo Estado que te bendice y te convoca para que apalees a tu hermano, no puede después venirte a condenar porque tú le metiste 4 golpes a un tipo que estaba asaltando a una viejita en la calle. Ni te puede venir y entonces horrorizarse. Oh, está creciendo la violencia contra los delincuentes. Oh, los delincuentes están aplicando más violencia. Pero coño, ¿quién introdujo eso? ¿Quién introdujo la violencia incluso en Cuba se manifiesta hasta en el lenguaje? Hasta en el lenguaje. O sea, sin entrar aquí a pasar juicios sobre los que se expresan de determinada manera, el tipo de lenguaje vernáculo que se utiliza masivamente hoy en Cuba para referirse a un funcionario o al que sea, ese estado de agresividad verbal, eso no existía en el año 59, caballero, ni siquiera contra Batista y los funcionarios. Entonces es un problema de que todo se va desmoronando y se va creando una situación en la que tú sientes que para sobrevivir y sobrevivir desde tu centro de trabajo hasta lo que sea, tú tienes que imponerte, es como una jungla. Tú tienes que gritarle al otro, tú tienes que insultarlo, tú tienes que demostrarle que contigo no se juega porque tú sí le vas a partir la cabeza si hace falta, que tú tienes que darte a respetar, porque las reglas del juego, de la institucionalidad, de la convivencia, están rotas. Siempre ha habido bribones en toda época, pero había un sentido social de convivencia. Entonces, igual que había una crónica roja y uno podía leer, sí, hubo un asesinato en tal lado y había muchas muertes pasionales, porque bueno, eso sí, todo el problema pasional y la monogamia y que si le pegaron los tarros a fulanito y entonces asesinó a la mujer y no sé cuánto. Eso sí, por supuesto, es un problema cultural, lamentablemente también, que arrastramos y lo ves aquí cuando vienen para acá y continúa esa tragedia del lado de acá. Pero esta otra forma de violencia cotidiana que se expresa en todo, eso lo introdujo la Revolución Cubana. Ahora, Juan Antonio, yo últimamente estoy insistiendo mucho, este programa está insistiendo mucho sobre nuestra complicidad. Y cuidado, porque a veces cuando te quieres convertir en el paladín de la pureza ideológica, de la fidelidad, de la corrección, de la ética pelética, de ping-pong pética, como decíamos cuando éramos muchachos,
y todas estas cosas, puedes caer en unos marcatismos muy peligrosos y en una cacería de brujas muy peligrosa que al final termina solo haciéndole daño al que la lanza, porque no se trata aquí de ser más patriota que nadie. Pero lo que es innegable es que nosotros nos estamos comportando como los maridos de Boccaccio en el Decamerón, cornudos y apaleados. Es decir, nosotros tenemos en teoría la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque tenemos la plata. Y cuando digo la plata, pueden ser $20, puede ser 25. Nosotros no somos ricos ni un demonio. Yo creo que a ti la CIA te debe no sé cuánto dinero y a mí también, porque nunca nos ha dado un peso. Como allá dice que la CIA nos paga a todos nosotros, bueno, yo estoy por escribirle al director de la CIA y decirle, óigame, ¿y lo mío qué? Porque ya son un montón de años y no he visto un peso. Aquí hay intereses que cobrar y todo. Pero bueno, relajo aparte. Nosotros somos los que ponemos el dinero, poco o mucho que sea. Hay gente que manda 3,000, 5,000, que le hace su casa a su madre. Y hay los que mandamos los 100 para la viejita, que es como si fuera tu mamá. Ok. Nosotros debíamos tener un papel más de macho. Y cuando lo digo macho, lo digo en sentido totalmente simbólico. Es decir, el outlet de la corriente, la parte que entra. No hablo de macho en sentido genérico. No quiero caer en eso. Hay una cosa que estoy diciendo últimamente que es sencillísima, Juan Antonio. Tú sabes que hoy por hoy tú no puedes llevar una doble vida, porque donde quiera hay un acere que te coge con el celular y te firma. Sí. Y está remetiendo un acto de repudio al vecino tuyo y el de al lado, que es un hijo de su madre, te firma y le manda el video a tu primo. Oye, mira a tu primo lo que se está dedicando con el dinero que tú le das. Juan Antonio, yo creo que nosotros, sin abandonar a la familia y sin ser malos, podíamos decirle, querido primo, 2 puntos, espacio y sangría. Mira, papi, la próxima vez que te vuelva a ver reprimiendo, se acabaron las remesas y se acabaron las recargas. ¿Qué tú crees que va a hacer ese primo? No va a reprimir más. Oye, ¿tú crees que cuesta tanto trabajo una actitud así? Yo conozco personas que han hecho eso. Pero ¿por qué no lo hacemos todo? ¿Por qué no es la regla? ¿Por qué no es la regla? Bueno, a lo mejor nosotros hemos tenido, digamos, lagunas aquí de formación en el trabajo nuestro acá. O sea, se han hecho muchas cosas, todos los días se hacen muchas cosas, cada cual con su idea, con su proyecto y demás, pero sin embargo, quizá, incluso lo ves en la sociedad americana, aquí ha fallado el inmunizarnos contra los manejos ideológicos de los enemigos del capitalismo, de los enemigos de la sociedad americana, de los enemigos de Cuba en general. Y entonces ellos no, ellos sí le dan una gran importancia a producir una cultura manipulada por ellos, a producir una educación que ellos controlen. Y aquí tú vas a una universidad, no sé, Yale, incluso universidades de élite, y entonces resulta que son más anticomunistas, perdón, más anticapitalistas que, no sé, que unos cuantos estudiantes de la Universidad de La Habana, a veces, porque la gente de la Universidad de La Habana le dan en la clase una cosa, pero cuando sale por la puerta del aula choca con la realidad. Pero aquí viven encaramados en una utopía. Y entonces son presa fácil de todas esas engañifas, ¿no? Pero yo estuve leyendo una vez que cuando la gente de Corea del Norte desertaba a Corea del Sur, sí, claro, tenían que pasar el proceso migratorio, los papeles, todo ese tipo de cosas. Pero además de eso se les daba no solamente una formación, digamos, práctica que necesitaban. Por ejemplo, ninguno de ellos sabía lo que era un cheque
con lo que era una tarjeta de crédito, con lo que era un cajero automático. Había que enseñarle cómo llevar las cuentas en su casa, cómo llevar un presupuesto, cómo pagar los impuestos, ¿no? Cosas elementales. Pero además de eso, en esos cursos, eran como escuelas, ¿no? Que tenías que pasar. En esos cursos también le decían, ¿usted recuerda todo lo que usted aprendió, que le dijeron, que usted creía que sabía de nosotros? Bueno, pues mire, esto es falso, aquello es falso. Y había un esfuerzo por poner en su lugar las falsas narrativas históricas que le habían metido a la gente en la cabeza. Aquí yo me lo encuentro todos los días, o sea, con gente que son activistas radicales, de gente que han hecho cosas muy importantes en Cuba, que han tenido que salir porque no le ha quedado más remedio, y me pongo a conversar con ellos y de pronto les sale un antiamericanismo de esos baratos, no, porque esta gente que cuando los mambises ya habían ganado la guerra, le quitaron todo, y ahí viene de nuevo, son dos cosas. Viene de nuevo que están pasando un proceso de adaptación, en un proceso de adaptación no todo te va bien, hay cosas que no funcionan, y entonces, como decía antes Hayek, si las cosas no funcionan en la sociedad capitalista es que otro tiene la culpa, no yo, no es que yo todavía no he logrado adaptarme bien, otro tiene la culpa. Entonces, en ese resentimiento juegan un papel todos los prejuicios que ya tú tienes acumulados y que nadie te ha limpiado la cabeza de esa telaraña. Yo recuerdo haberme sentado con una persona y decía, a ver, vamos a ver, los mambises tenían ganas la guerra, ¿no? Y entonces, ¿por qué Máximo Gómez pidió la invasión de los americanos? ¿Cómo que pidió? Mira, aquí está la carta, ¿tú quieres que te la enseñe? Mira, aquí está. Enviada al presidente de los Estados Unidos. El problema con los Estados Unidos, lejos de lo que mucha gente supone, no es la voluntad continua de intervenir en Cuba, sino al contrario, que cuesta convencerlo. La cuestión no, porque se intervinieron cuando Machado, no, hombre, no. Cuando Machado, la gente le pedía que interviniera, los tipos decían, no, espérate, vamos a mediar, vamos a buscar una solución para no tener que meternos. Cuando Estrada Palma quiso que se metieran allí porque había una guerra en el oriente, qué sé yo, también le dijeron lo mismo, el presidente, coño, trate de resolver eso. Pero lo que tú tienes en la cabeza es que hay un buitre, un águila imperial que quiere devorarte, qué sé yo, y eso impide que tú no veas esta película como los buenos y los malos, y los buenos entonces eran toda esa gente en Cuba, pobrecita, no, es que la sociedad cubana era una sociedad compleja y había gente ahí que hacía cosas bastante malas y que llevaban a crisis de gobernabilidad, y alguna gente quería entonces que los americanos les resolvieran el problema y no habían logrado construir una gobernabilidad, y los americanos decían, coño, pero si yo te di la independencia y te he apoyado y traje 1000 maestros para acá para que estudiaran en Harvard y te lo devolví, saneé la isla de todas las epidemias, la fiebre amarilla, te estoy dando tanto de ayuda, le he pedido a mi gente que invierta. No, si invierten es porque quieren tragarse el país. Coño, si quisieran tragarse el país, la industria azucarera al final, en el 59, ya era más cubana que norteamericana. 70%. Entonces, pero toda esa porquería mental afecta el juicio de la gente para poderse dar cuenta de las cosas. Me parece que los coreanos, de alguna manera, es lógico, imagina tú, Corea, tienen el mismo problema, y entonces dice, bueno, cuando lleguen aquí, vamos a no solamente a procesar quiénes son, de dónde salieron y qué sé yo, vamos a tratar también de darle una perspectiva diferente para que la gente sepa que algunas de las cosas que cree vehementemente no son ciertas. Porque de lo contrario, entonces, el acto del exilio se reduce a un problema de bienestar material. Me estoy yendo de Cuba porque necesito vivir mejor. Pero estoy claro de que me estoy yendo por un país que es malo, muy malo, y que se ha metido en Cuba y ha desgraciado Cuba. Cuba a lo mejor no hubiera habido revolución si esta gente no hubiera hecho en Cuba. Imagínate tú. Y llegan aquí por miles con eso en la cabeza.
Entonces, y muchos, fíjate, repito, yo me he encontrado esto en gente muy buena, gente muy audaz, muy dispuesta a sacrificarse en Cuba, no gente que vinieron aquí a comer chambelona, no. Gente que no quería irse de Cuba, que no les quedó más remedio. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, Pero hay ese problema. Sobre esto yo tengo dos cosas y tratamos de ser lo más realista en este programa posible. Por eso, como digo yo, el pantalón virado al derecho y al revés y lo planchamos por los dos lados, porque siempre hay aproximaciones distintas. Mira, yo tengo claro, estamos todavía en el mismo problema, porque no hacemos una presión más grande contra el régimen. Yo tengo claro que una persona que nació o que casi nació bajo un cierto tipo de status quo, fíjate, olvídate ahora del régimen cubano, Sí. con unas condiciones, unas reglas de juego, un modo de vida, un régimen, y entiéndase régimen en el sentido amplio de la palabra. Sí. Todos los gobiernos son regímenes. Un régimen, una cosa, va a fagocitar eso, va a alimentarse de eso. No hay otra alternativa. Tú no sacas un absorbente fuera del agua. Tú estás abajo del agua, eres un pescado y respiras con branquia. No hay otra cosa que hacer. Entonces, va a absorber ese status quo y se va a comportar exactamente como ese régimen al que combate, exactamente con las mismas técnicas y lo mismo todo, solo que en sentido contrario. Es decir, yo voy a asesinarte en carácter, yo voy a decir que tú eres homosexual, yo voy a usar todas esas armas baratas, asquerosas del cuarto mundo, del medioevo, pero claro, en sentido contrario, el malo eres tú, porque es lo único que ha visto siempre. Y hasta ahí yo llego, estoy de acuerdo contigo. Mira, ahora, pero sigue. No, ya termino, pero digo, ahora, sabiendo esto, como mismo hicieron los coreanos, nosotros, que se supone que en cierta medida hemos pasado por un periodo de una cierta limpieza, aunque no sea completa, sí tenemos el derecho y el deber de presionar de todas las maneras posibles. Y una de las presiones es esta. Oye, primo, yo te entiendo, tú hay muchas cosas que no puedes entender, pero yo no tengo tiempo para enseñarte ahora. Cuando tú vengas para acá te enseño. Mira, nada más te llamé para decirte que si te vuelvo a ver en otro video reprimiendo opositores, se acabó la cosita buena. ¿Ya? Una cosa no impide la otra, Juan Antonio. No sé si me entiende. Perfectamente, pero eso requiere, y tú lo sabes, que nos alcemos por arriba de nuestras organizaciones privadas, ¿sí? Porque son privadas. O sea, la ONG tal, la Fundación Mascual, y lleguemos como diáspora, en un sentido amplio del exilio, a un programa mínimo de concertación. Es decir, vamos a pedir estas cosas, Claudio, y vamos a decir que hasta aquí, como Saramago, si de aquí para allá no pasa eso, entonces sí vamos a plantar completo y vamos a torpedear esta historia. Y se acabó el juego. Y se acabó el juego. Y se acabó el juego. Pero eso que tú decías de la mentalidad, eso yo lo he vivido. Yo recuerdo un caso, un tipo que es amigo mío, lo era y lo sigue siendo. Ese tipo era genuinamente creyente en la cosa del comunismo, de toda esa historia, y extremista. Un par de veces tuve yo que tener cuidado, no fuera a ser que se virara pajón y me cogiera a mí también su locura y su cosa. Coño, padre, viene para acá, pasa un tiempo, viene Obama y un día me dice que había comprado un Winchester, una escopeta. Y dice, ¿para qué tú quieres un Winchester? No, ¿sabes? Obama es negro y
A lo mejor ahora hay gente aquí que se le sube a la cabeza y asaltan casa y qué sé yo. Digo, ven acá. Vaya, porque tú sabes lo que pasa. Al final no es que tú eres buena persona o mala persona, sino que la mentalidad es igual que la arquitectura. La mentalidad es una estructura. Y si esa estructura tú no la has introducido flexibilidad, si es una estructura rígida, tú puedes cambiar esta ideología por otra, pero cuando asumas la otra, vas a ser tan intolerante y tan rígido como era con la anterior. Y eso es lo que te explica a ti muchas posiciones aquí, súper extremistas, binarias, no es que sean malas personas, no es que sean, es más, expresan su buena, ¿cómo decirte? Su buena voluntad, su sentido digamos, de compromiso, qué sé yo, metiéndose en las cosas políticas, pero a veces son elefantes en cristalería, porque como vienen con eso, y como no ha habido un proceso de depuración, yo diría un proceso surcoreano de reeducación en el buen sentido de la palabra. Mira, yo tengo aquí un libro que vale $1.000.000. Lo compré, no sé ni cuándo, lo compré casi, yo creo que si mal no recuerdo, lo compré en Washington, en una librería que a mí me gusta mucho, se llama Kramer, que está ahí en Dupont Circle. Y yo hace tiempo que no compro libros escritos, casi todos los libros los compro digitales, porque mi mujer me dijo que aquí no había más espacio físico para libros y que me iba a quemar el próximo libro que trajera. Yo estoy en las mismas. Y entonces he tenido que modernizarme. Pero esa era la época que todavía compraba libros. Y el libro es formidable. Es un libro de historia, o sea, te remonta a cosas de la Revolución Francesa, etcétera, y te habla de los mitos, los grandes mitos en la historia. Entonces, la imagen que la gente tiene de ciertos acontecimientos históricos y que no tienen nada que ver con la realidad de cómo fueron, cuando tú le metes la lupa. Digo, por ejemplo, la toma de la Bastilla. Todo el mundo, bueno, además es la fecha gloriosa francesa, la revolución. La toma de la Bastilla fue anodina. O sea, la Bastilla no presentó ninguna gran resistencia, aquello no fue una batalla campal. La Bastilla, lo único que ni siquiera una gran prisión, que tú dijeras, el Combinado del Este, ¿no? La Bastilla era una prisión para aristócratas. Ahí es donde estaba el Marqués de Sade y gente así. O sea, los otros, los delincuentes de baja calaña, iban a otras prisiones. Pero ni siquiera por eso fue asaltada por la multitud, sino porque ahí había un arsenal. Y lo que querían los revolucionarios era apropiarse del arsenal. Claro. Pero además ni siquiera hubo voluntad inicial de combatir con la gente que estaba allí, sino que le dijeron al jefe del lugar que querían negociar, que querían que le entregaran el arsenal, y el tipo fue el que se trancó a 4 bandas, y entonces hubo unos escarceos ahí, qué sé yo, pero nada, no, eso no fue la toma de Berlín, ni mucho menos la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, lo que todo el mundo tiene en la cabeza es la Bastilla. Y como eso hay una cantidad de otros acontecimientos históricos que ellos desmontan. Yo creo que Cuba está necesitada de ese libro, de un libro que diga, oye, compadre, mira, el que pidió la invasión fue Máximo Gómez. Si tú quieres, te gusta, no te gusta, tú puedes decir que estaba influido por Estrada Palma, lo que tú quieras. Pero no me venga más con la historia esa, porque además costó un trabajo de madre para que los americanos se montaran en ese barco. Y así otras cosas más, ¿no? Que han ocurrido a lo largo de la historia de Cuba, no solamente del 59 para acá, sino antes, porque también antes, como tú sabes, había partidos nacionalistas como el de la Joven Cuba de Guiteras, había partidos comunistas que también inventaban toda esa narrativa. Seguramente que tú te acuerdas de la famosa foto que la publicaron cantidad en 59 del marín encaramado en la estatua del apóstol. Presuntamente orinando la estatua de Martí. Presuntamente orinando la estatua de Caracas.
había 3, después, alguien sacó la historia real después, había 3 marines borrachos, eso era una zona de bares, ahí estaba el Sloppy Joe a una cuadra. Sí. La gente salía, esos eran marinos que se apeaban de los barcos y como en cualquier puerto, pues por supuesto iban a tomar y a salir, si había prostitutas, pues salían con la prostituta. Y los tipos estaban borrachos y estaban ahí en el Parque Central. Y entonces ni sabían de quién era esa estatua. Eso es como si yo me hubiera encaramado en la estatua de no sé qué, en Delaware, sin saber ni quién era la persona sobre la que yo estaba encaramando. Y el tipo se encarama, entonces los otros, mira, bájate, no sé qué. Había un fotógrafo en ese momento, creo que era de Bohemia, que además estaba conectado, o casualidad, pero estaba conectado con el Partido Comunista. Claro, Y claro. tiró la foto. Las malas lenguas dicen incluso que el tipo le dio cranky a los marines para que se encaramaran. No me extraña. Para sacar la foto. Y esa foto ha pasado a la historia. Ha pasado a la historia. Y hay otras circunstancias que son fotos que sí reflejan lo que pasaba, pero no hay la historia detrás. Por ejemplo, tú seguramente recuerdas la historia de aquella niña quemada completamente por el napalm en Vietnam. En Vietnam. Esa foto, una imagen te puede cambiar la opinión pública en contra de una guerra en 24 horas. Y esa foto tuvo tremendo impacto en la opinión pública norteamericana en ese momento. Esa niña escapó de Vietnam y pidió asilo en Canadá, y es en Canadá donde vive, porque no pudo vivir con el comunismo que vino después de la guerra. Pero esa parte de la historia nadie la cuenta. Nadie te la cuenta, claro. La gente te sigue sacando, pero esa es la complejidad de la historia. Ok, digamos de que había una situación en Vietnam, tú podías estar a favor de que los americanos no deberían haber intervenido. Ok, magnífico, esos son debates históricos legítimos. Pero le sacan, te convierten en una especie de virgen, no sé, a una persona que es un ser humano que pasó por esa tragedia y que además su trayectoria te dice mucho de que además de que a pesar de haber sido quemada completamente, a pesar de que la mandaron a Cuba y le hicieron no se sabe cuántas injertos de piel, la tipa descubrió de que el comunismo no era lo de ella y de que no valía la pena que hubiera habido tantos muertos al final por aquella cosa. Y escapa y se va a Canadá. Entonces, tiene hasta un libro, si mal no recuerdo, tiene un libro escrito. Interesante. Juan Antonio, te agradezco muchísimo esto. Tú mencionabas la Bastilla y mencionabas el Marqués de Sade. Como últimamente lo que he estado poniendo en el programa ha sido bastante provocador, porque estoy muy molesto. Estoy molesto por muchas cosas. Están ocurriendo cosas que como seres humanos no nos merecemos. Más allá de cómo pensemos, demócratas, republicanos, nosotros no nos merecemos esta basofia de mundo en que estamos viviendo. Entonces, tú mencionabas que ahí estaba el Marqués de Sade preso. El Marqués de Sade era el marido oficial de Laura de Noves. Y Laura de Noves, como sabes, fue el amor de la vida de Francesco Petrarca, el inventor de los sonetos en los 200. Entonces, Byron, que era un jodedor, si hay alguien que me hubiera encantado conocer, es el cojo Byron. El Byron, que era un jodedor, parece que una noche estaba con los cables cruzados y dice, no jodas. Si Laura hubiera sido la esposa de Petrarca, ¿tú te crees que se come mierda si hubiera pasado la vida escribiendo sonetos? Te quiero dejar ahí con eso para que refresque un poco, porque el tema estuvo fuertecito. ¿Tienes algo que anunciar sobre Cuba siglo XXI o algo? No, únicamente de que ahí nosotros amparamos y fomentamos a un grupo de personas que querían ser auditores sociales en Cuba, querían ser investigadores, o sea, investigar las distintas cosas, no solo a esas, sino los distintos procesos de corrupción, los distintos ángulos de la seguridad ciudadana
que no es solamente la inseguridad pública, del orden público, es también este problema del agua, de la electricidad, de los alimentos. Todo eso es la seguridad de los ciudadanos, que no tiene nada que ver con la seguridad del Estado, que es la que los otros tipos defienden, ¿no? Y entonces, ese observatorio se llama Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, se creó hace unos meses atrás y acaba de sacar un informe del semestre sobre la inseguridad pública, donde se analiza la cantidad de robos, asaltos, violencia, etcétera, que han estado ocurriendo y las causas que hay detrás de eso. Y lo que se señala que es muy importante es, ok, uno puede decir, en México ocurren, por supuesto, en Ciudad de México nada más son 20 millones de habitantes, mucho más, el doble de habitantes que Cuba, solamente la capital. Pero bueno, pues tú puedes decir, en México hay 85 asesinatos diarios y aquí estamos hablando de 49 en el primer semestre, más o menos, si mal no recuerdo la cifra. Pero el lío está en que lo que preocupa es el antiguo Estado totalitario cubano que tenía estas cosas, estas políticas sociales a las que nos referimos anteriormente, y que invertía también no solamente en el aparato represivo político, sino en el aparato criminalístico de la policía, tenía más o menos una situación de control del orden público. Pero de la misma manera que Raúl Castro y su gente han decidido darle la espalda a las necesidades sociales del país, o sea, la producción de alimentos, la salud, la medicina, también le han dado la espalda y eso crea, por supuesto, precariedad y la precariedad siempre genera delitos. Eso es inevitable. Ahora, al mismo tiempo le han dado la espalda a las inversiones en criminalística. O sea, las boinas negras reciben cantidad de recursos, porque esas están ahí para la seguridad del Estado, no la del ciudadano, la del Estado, las pago. Y el aparato G2, por supuesto. Pero los infelices policías de a pie de la calle, esos no tienen los mismos recursos que antes, ni sus laboratorios tienen los mismos recursos que antes para buscar huellas digitales, para esto y lo otro. El sistema se ha vuelto mucho más primitivo. Y eso es lo que hace que usted esté en un lugar por la noche y grita 4 consignas contra el gobierno y se aparecen 5 patrullas de la policía instantáneamente. Pero si usted grita auxilio, no viene nadie. Porque eso no es una prioridad. La prioridad del gobierno es el control político del comportamiento ciudadano. Lo que pase con los demás, si se asesinan unos a los otros, eso no es un problema aparentemente que recibe prioridad, al menos en las inversiones. Ok, bueno, pues nada. Lo pueden encontrar si entran a cubasiglo21.com. Cubasiglo21.com. Y ahí están todos los informes. El primero que les salen estos días es en pantalla. Ok, vamos a ver que la gente vaya y cualquier cosa que nos deje su comentario a ver qué pasa. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Te robé una media horita más, como siempre, yo de jinetero, pero yo creo que valió la pena porque planteamos conceptos interesantes. Y ahora precisamente de esto que tú estás hablando nos va a hablar Aliaga desde La Habana,